Hola, saludo a todos los estudiantes de especialización en docencia universitaria de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Un gusto compartir con ustedes este tema, que es una reflexión importante sobre cómo se pueden ver los estados de conciencia del ser humano, sus distintos comportamientos y las razones de ser de cada uno de ellos. Es una aproximación desde cierto enfoque de la filosofía. Aquí tenemos cuando se habla del primer estado de conciencia. Se le denomina eicasia. Eicasia es el mundo de que se les llama el mundo del sueño de la conciencia, la ignorancia, en general en el sentido de el estado más infrahumano de barbarie, de el sometimiento del ser humano por el ser humano, y eso nos va mostrando cierto aspecto de los estados de conducta infrahumanos que tiene el ser humano. No es un asunto de estatus social o estatus económico, es un estatus de en qué nivel se maneja la conciencia. Eicasia es el nivel más básico, casi inhumano, donde no existe ningún estado de reflexión. Vámonos con el segundo nivel o estado de conciencia que tiene el ser humano. Como aquí como vemos grupos religiosos, extremistas, también vemos grupos económicos, grupos políticos, que a pesar de que pudieran tener poder social y económico, son grupos que se mantienen en ciertos grados de creencia, fanatismo, sectarismo, así como por ejemplo tenemos los extremistas islámicos, tenemos económicamente el famoso que se ha hablado mucho, el Club Bilderberg, que es un club que habla de poderosos del mundo, que manejan estados del ser humano, pero que a la vez ellos mismos se encuentran en ciertos niveles de infraconsciencia. Aquí tenemos el tercer estado de conciencia, que empieza ya un pensamiento distinto. En los dos anteriores no existe un nivel de reflexión, un nivel de conciencia objetiva, superlativa del ser. Existe un nivel de creencia dogmática en cualquier cosa. En el tercer estado, que como aquí lo vemos se llama dianoia, es el estado de la autoconciencia. Ahí tenemos a personajes como Gandhi, el Che, que en materia filosófica y en materia política siempre tuvieron un pensamiento de la autoconciencia, la autocrítica, la revisión de todos los dogmas, tanto religiosos, sociales, políticos, que en algún momento tienen dominación. Personajes como los vemos ahí a Tesla, Einstein, Picasso, seres que en algún momento, en distintos enfoques, unos en la ciencia, otros en la filosofía, otros en la política, pero que han propuesto de que puede existir un mundo distinto, un mundo superior, donde partimos de la crítica a todos los conceptos y paradigmas que en algún momento son dominantes, como lo dice Gramsci, Antonio Gramsci, hacen hegemonía cultural en el ser humano. Ese dianoia es el estado de la reflexión, el estado de la autoconciencia, donde todo lo llevamos a un análisis inductivo, deductivo, profundo, intuitivo, donde se empiezan a buscar lo que siempre se ha dicho por grandes filósofos, las verdades del mundo. Todas las verdades, desde el concepto, cualquier concepto filosófico, teológico, siempre se ha hablado de buscar la verdad. La verdad no es otra cosa que es salir de los estados paradigmáticos que encarcelan lo que la ciencia del gnosticismo habla del provismo, que es la ciencia que estudia los encarcelamientos del entendimiento. Hay cierta secuencia en el uso de los razonamientos, en el uso de los paradigmas, en la famosa conceptualización, que de una forma, producen dogmas, estructuras rígidas mentales que no liberan al ser humano. Cuando nos atrevemos a ir más allá de esos dogmas, podemos ver que podemos salir y poder vivenciar estados de conciencia superior. Esa es la famosa realidad, poder ir más allá
de los dogmas, de los paradigmas y animarse incluso a proponer nuevos paradigmas, nuevos conceptos. En todo esto hay enfoques que, como lo vemos, en todos han sido revolucionarios. Gandhi habló del Ahimsa, la revolución por la vía de la no violencia. El Che habló de la revolución, pues él encaminó una revolución por la vía armada. Tesla habló de una revolución de la ciencia, pues bueno, sabemos que todo, y muchos secretos incluso de lo que él hizo, se están desarrollando porque para el momento fue un revolucionario. Todos los revolucionarios en cualquier concepto filosófico, político, religioso, científico, han sido personajes que han logrado ir más allá del umbral de los dogmas y las creencias. Al final llegamos al que se le conoce como el estado nous o el estado de conciencia, conciencia despierta, o lo que los antiguos griegos decían la gnosis perfecta. Es el estado de, se le denominaba antiguamente un turilla, donde se habla de una clarividencia objetiva, más allá de lo que son creencias o dogmas. Son seres que logran poder ver más allá de lo que cualquier persona en el común de nosotros pudiéramos ver en un momento dado, ¿cierto? Tenemos arriba tenemos un Sócrates que él se animó a decir que las cosas no eran como estaban planteadas. Se animó a proponer un cambio de entendimiento de lo teológico y de los dioses. Desafió la estructura y la creencia dogmática del momento, así como también vemos al lado derecho al muy conocido profeta cristiano Jesús de Nazaret, gran maestro de maestros, que se animó a desafiar la creencia también del momento, que era una unidad sincrética. Habían tres pueblos conviviendo, pero en una situación de conflicto, de tensión: el pueblo griego, el pueblo romano, el pueblo judío, y él se animó a proponer una unidad de criterio entre esos pueblos, en torno a una fe. Eso era demasiado revolucionario para el momento. Sin embargo, su pensamiento y los pensamientos de seres trascendentes tienen una particularidad, que perduran en el tiempo. No son pensamientos que se acaban de un momento a otro, sino que logran su trascendencia en el tiempo y en el espacio. Abajo tenemos las obras de Miguel Ángel. Miguel Ángel era un personaje que en un momento dado se pudo iluminar y pudo ver que habían cosas que manifestar. Él utilizó el lenguaje de la escultura y la pintura para poder mostrar aspectos superiores, trascendentales, y quedaron muchos mensajes de lo que él grabó en sus obras de escultoras, y sobre todo la muy conocida, la Capilla Sixtina, que se encuentra en el Vaticano, donde hay mensajes muy claros. También vemos la imagen de Pitágoras, que Pitágoras fue un gran científico, matemático y filosófico, que habló también de la trascendencia y del ser humano. Entonces vemos que el grado de intelección iluminada, de gnosis perfecta, de conciencia perfecta, es el grado superior por encima de todos los otros estados del ser humano, y que tiene sus métodos y su desarrollo, que en cualquier otro momento se pudiera hacer otra clase y poder explicar cómo esos seres llegaron a ese trabajo de iluminación. Bueno, ya llegando al final de esta microclase, damos las gracias. Vuelvo a decir, mi nombre es Gustavo Frías, estudiante de especialización en docencia universitaria, y compartimos con ustedes esta pequeña reflexión de los estados de conciencia del ser humano. Esperando que todos hayan disfrutado de esta microclase. Hasta otra oportunidad. Saludos.